Era la noche del 15 de noviembre de 2001, en un tranquilo vecindario de Springfield, Illinois. John Carter, un hombre de 42 años, padre de familia y dueño de un pequeño taller mecánico, desapareció sin dejar rastro. Su camioneta seguía en el garaje. Su billetera y teléfono estaban sobre la mesa de la cocina. No había signos de violencia aparente. Para su familia, su desaparición no tenía sentido. Pero para la policía, todo indicaba que alguien quería que John Carter nunca más fuera encontrado. Yo no era un hombre perfecto. Tenía sus problemas. Pero jamás pensé que algo así pudiera pasarle. Yo estaba en casa con nuestros hijos cuando me di cuenta de que no había regresado. Su trabajo solía extenderse hasta tarde, así que al principio no me preocupé demasiado. Pero cuando dieron las 3 de la mañana y su lado de la cama seguía vacío, supe que algo no estaba bien. La policía inició la investigación de inmediato. Al ser un hombre adulto, las autoridades no lo consideraron un caso urgente en las primeras horas. Sin embargo, cuando pasaron los días y no hubo señales de John, la sospecha comenzó a crecer. Recibimos la llamada de la señora Carter el 16 de noviembre. Nos dijo que su esposo había desaparecido y que eso no era normal en él. Fuimos a su casa y encontramos su camioneta en el garaje. A medida que la investigación avanzaba, la policía empezó a analizar la vida de John Carter. Lo que encontraron fue inquietante. Detrás de la fachada de un hombre de familia y trabajador, había una historia de problemas con su esposa y una relación extramarital que cambiaría el curso de la investigación. Ese hombre era un abusador. Recuerdo que cuando desapareció, sus hijos estaban felices. Una vez me asomé por mi ventana y ya saben, estaba pegando al pequeño solo porque hizo ruido. No intervine ya que no quería problemas, y menos con un hombre como era el señor Carter. Laura y John no tenían un matrimonio feliz. A puerta cerrada, él no era el hombre cariñoso que todos creían. Había rumores de que la trataba mal, que la humillaba, incluso que la golpeaba. Pero Laura nunca decía nada. Siempre sonreía y fingía que todo estaba bien. Cuando John desapareció, lo primero que pensé fue, ¿y si ella finalmente se cansó? Las sospechas no tardaron en recaer sobre Laura Carter. Pero entonces, la policía encontró un dato que los llevó en otra dirección. Una mujer llamada Angela Collins, con la que John mantenía una relación en secreto desde hacía más de un año. Había tenido una fuerte discusión con él pocos días antes de su desaparición. Sí, John y yo teníamos una relación. No lo niego, pero él me había prometido que iba a dejar a su esposa. Siempre me decía que era cuestión de tiempo, pero la última vez que hablamos, todo fue diferente. Me dijo que nunca la dejaría, que lo nuestro había sido un error. Con una esposa aparentemente maltratada y una amante despechada, la policía tenía 2 posibles sospechosas. Pero el caso apenas comenzaba. Lo que nadie sabía era que la verdad era mucho más oscura de lo que imaginaban. Con la desaparición de John Carter en el aire, la policía decidió profundizar en su relación con Angela Collins. Al ser su amante, era la última persona conocida con la que había tenido un altercado. ¿Podría su enojo haberla llevado al extremo? Las autoridades decidieron seguir esa pista. Angela Collins nos pareció una sospechosa viable. Tenía un motivo. Había discutido con la víctima y su reacción durante el interrogatorio nos pareció sospechosa. No estaba llorando, no parecía demasiado preocupada. Pero eso no es suficiente para inculpar a alguien. Necesitábamos pruebas. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Angela. En su residencia encontraron algo inquietante. Un conjunto de llaves que pertenecían a John Carter, tiradas en un cajón de su sala. Angela insistió en que John las había dejado allí en una de sus visitas, pero la policía no estaba convencida. John used to come to my house. Sometimes he would leave things here, but that doesn't mean I did anything to him. Why isn't anyone investigating Laura? She had a lot more motive than I did. Con el hallazgo de las llaves, Angela fue llevada nuevamente a interrogatorio. Su coartada indicaba que la noche en que John desapareció, ella estaba en su casa, sola, sin testigos, sin evidencia de que estuviera en otro lado. Los detectives sabían que tenían que seguir presionando.
I love John Carter, but to hurt him, that's ridiculous. Angela no era una criminal experimentada, eso era evidente. Durante el interrogatorio, su actitud cambió varias veces. Primero, negación absoluta. Luego, enojo. Y al final, desesperación. Pero aún así, no podíamos confirmar que ella estuviera involucrada. Solo teníamos sospechas. I truly believe in this girl. I look in her eyes and I know that she wouldn't hurt anyone. I know John is okay. I know it in my heart. Mientras tanto, en la casa de Laura Carter, la esposa del desaparecido, la situación se volvía cada vez más tensa. La policía empezó a notar inconsistencias en su relato. La imagen de una esposa angustiada comenzó a desmoronarse poco a poco. Yo quería creerle a Laura. Siempre había sido una mujer tranquila, pero algo en su comportamiento no cuadraba. No lloraba como alguien que ha perdido a su esposo. Más bien parecía aliviada. La policía aún se enfocaba en Angela, pero sin pruebas contundentes, no podían arrestarla. Entonces, el caso dio un giro inesperado. Se recibió una llamada anónima en la estación de policía, indicando que alguien había visto una camioneta sospechosa cerca de un bosque a las afueras de Springfield, la noche de la desaparición. Y no era la camioneta de John, sino otra muy distinta, una que pertenecía a Laura Carter. Ese fue el momento en que empezamos a reconsiderar todo. Si Angela era la culpable, ¿qué hacía la camioneta de Laura en una zona tan apartada la misma noche en que John desapareció? Algo no tenía sentido, y sabíamos que estábamos siguiendo la pista equivocada. La investigación dio un giro. Ahora la atención volvía a Laura, pero el misterio aún estaba lejos de resolverse. ¿Qué había pasado realmente con John Carter? La respuesta estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Días después, la policía recibió una llamada anónima. Una persona reportó que había encontrado una fosa, del cual desprendía un terrible olor. Un equipo de búsqueda se trasladó al bosque señalado. Tras horas de rastreo, un descubrimiento macabro estremeció a la comunidad. Los restos de John Carter fueron encontrados enterrados en una fosa poco profunda. La autopsia reveló que John Carter murió por un fuerte traumatismo cráneoencefálico. No había signos de defensa, lo que sugiere que fue atacado por alguien que él conocía o en un momento en que no podía reaccionar. Además, encontramos rastros de plástico en sus ropas, lo que indicaba que el cuerpo había estado envuelto en algún tipo de material impermeable. La policía revisó las cámaras de seguridad de los alrededores y descubrió un video clave. En las imágenes, captadas la misma noche de la desaparición, se veía a Laura Carter saliendo del bosque con un traje impermeable blanco. La pregunta era, ¿qué hacía Laura en la noche saliendo del bosque y con un traje impermeable? Cuando vimos ese video, todo cambió. Hasta ese momento, Laura se había mostrado como la esposa dolida, víctima de la infidelidad de su esposo. Pero ahí estaba ella, con un traje de protección, moviendo algo que evidentemente no quería que se viera. Nos preguntamos, ¿qué estaba transportando realmente Laura esa noche? Las pruebas contra Laura comenzaron a acumularse, pero la revelación más impactante llegó cuando la policía obtuvo una cinta de video antigua que mostraba un lado oculto de John Carter. En la grabación, se veía a John agrediendo físicamente a Laura, incluso cuando ella cargaba a su hijo recién nacido. Cuando vi ese video, no lo podía creer. Siempre supe que John no era un buen esposo, pero nunca imaginé que la golpeaba así. Laura nunca nos dijo nada. Siempre fingió que todo estaba bien. A veces escuchábamos gritos en la casa, golpes. Yo le pregunté a Laura varias veces si estaba bien, pero ella siempre sonreía y decía que solo era una discusión. Me duele pensar que estaba atrapada en esa situación y que nadie la ayudó. Con el video como prueba, el caso tomó una nueva perspectiva. Ahora, la policía tenía que determinar si Laura había sido víctima durante años y si su crimen había sido una reacción desesperada. Pero todavía faltaba la confesión. ¿Qué llevó a Laura Carter a cometer un asesinato? La respuesta estaba a punto de salir a la luz, y la investigación dio un giro inesperado cuando una cámara de seguridad captó imágenes inquietantes. En la grabación, se veía a Laura Carter saliendo del bosque. Llevaba un traje impermeable,
color blanco, y todo indicaba que se había desasido de varias bolsas. La policía sabía que tenían que actuar rápido. Cuando vimos la grabación, todo cambió. Habíamos estado enfocándonos en la amante, pero aquí teníamos evidencia de que Laura salió de su casa con algo que claramente no quería que se viera. Un equipo forense revisó nuevamente el bosque donde se había encontrado el cuerpo de John Carter, y fue ahí donde hallaron la prueba definitiva: un cuchillo ensangrentado, enterrado a poca profundidad, con las huellas de Laura Carter. Con esto, la policía tenía la pieza final del rompecabezas. Cuando me llamaron para decirme que Laura estaba arrestada por asesinato, no lo podía creer. Pero después me puse a pensar, y todo empezó a tener sentido. No se veía triste por la desaparición de John. Se veía aliviada. La policía finalmente arrestó a Laura Carter en su casa. Al principio, negó todo. Dijo que no tenía nada que ver con la muerte de su esposo. Pero cuando le mostraron la grabación y las pruebas forenses, se derrumbó. Ese hombre me hizo la vida imposible durante años. Nadie me ayudó. Nadie escuchó mis gritos cuando me golpeaba. Nadie vio los moretones en mi cuerpo. Pero cuando levanté la mano para defenderme, ahora sí todos me ven. El día en que John Carter murió, había llegado a casa de mal humor. Su hijo mayor, Daniel, estaba jugando con una pelota en la sala. John, en su furia, lo golpeó con tal fuerza que lo hizo caer al suelo. Laura, al ver esto, sintió que algo en ella se rompía. En ese momento, tomó una decisión irreversible. Laura dijo que esa noche, cuando John se quedó dormido, ella entró en la habitación con un cuchillo. Lo miró por varios minutos antes de finalmente hacerlo. Dijo que en su mente solo repetía una cosa: nunca más. El juicio de Laura Carter fue mediático. Los abogados de la defensa argumentaron que ella había actuado en defensa propia tras años de abuso doméstico. La fiscalía, sin embargo, insistió en que se trataba de un asesinato premeditado. El abuso es innegable y tenemos compasión por la situación de la señora Carter. Pero la ley es la ley. En este país no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos. This case is complex. There is no doubt that Mrs. Carter suffered abuse. But it is also undeniable that she planned her husband's death. The law does not allow for taking justice into one's own hands. However, her story cannot be ignored when determining her sentence. El juicio de Laura Carter fue mediático. Los abogados de la defensa argumentaron que ella había actuado en defensa propia tras años de abuso doméstico. La fiscalía, sin embargo, insistió en que se trataba de un asesinato premeditado. Mi cliente no es una asesina fría. Es una mujer que sufrió durante años y que en un momento de desesperación hizo algo terrible. Pedimos clemencia para ella porque la sociedad también la abandonó. El abuso es innegable, Mo, y tenemos compasión por la situación de la señora Carter, pero la ley es la ley. En este país no podemos permitir que la gente tome la justicia en sus propias manos. Tras semanas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Laura Carter fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y sentenciada a 25 años de prisión en la correccional Logan, en Illinois. No digo que lo que hizo mi hija estuvo bien, pero entiendo por qué lo hizo. Si alguien la hubiera ayudado antes, si alguien hubiera intervenido, mi hija no estaría en prisión ahora. Extraño a mi hija todos los días, pero también extraño a la niña que ella fue antes de conocer a John. Hoy en día, Laura Carter cumple su condena en la correccional Logan. Allí, ha encontrado apoyo entre otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Algunas la ven como una heroína, otras la miran con tristeza, sabiendo que su libertad le costó todo. Laura es fuerte, pero se nota que todavía carga con mucho dolor. A veces la veo mirando por la ventana, como si estuviera reviviendo todo. No sé si alguna vez encontrará paz. Casos como el de Laura Carter no son raros. Muchas víctimas de abuso ven el asesinato como su única salida. El problema es que la sociedad suele mirar hacia otro lado, hasta que es demasiado tarde. Necesitamos más recursos y apoyo para evitar que estas tragedias ocurran. El caso de Laura Carter dejó una gran lección. Muchas víctimas de abuso sufren en silencio, y cuando finalmente encuentran una salida, a menudo es demasiado tarde.
Si conoces a alguien que está sufriendo abuso, no ignores las señales. A veces, una simple ayuda puede cambiar una vida. Gracias por ver Crímenes Imperfectos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Cada semana, un nuevo caso que te hará ver el crimen desde otra perspectiva.